Hola, ahora vamos a seguir con con, con los antecedentes, con el proceso histórico antes del virreinato. Entonces, habíamos hablado desde la captura del Inca Atahualpa hasta la derrota de Tupac Amaru I. Bien, luego de esto sucede algo que se va a llamar la Guerra de Fronteras. ¿Qué cosa es la Guerra de Fronteras? Sucede que a Pizarro, cuando fue antes del tercer viaje a España a negociar con los reyes, él logró que le dieran la gobernación de Nueva Castilla. Nueva Castilla es lo que actualmente es Perú. Y a Diego de Almagro, como no tenía nada, reclamó ante la corona española. ¿Qué le dieron? Le dieron Nueva Toledo. ¿Qué cosa es Nueva Toledo, profesor? Nueva Toledo es lo que ahora se conoce como Chile. Diego de Almagro fue a Chile, se enfrentó a los araucanos y allí venció al cacique Colo Colo y a Lautaro. Sin embargo, se dio cuenta que esa parte del continente no tenía los recursos que sí tenía el Tahuantinsuyo. Entonces, él se da cuenta de eso una vez ya habiendo sido nombrado gobernador de Nueva Toledo. Pizarro era gobernador de Nueva Castilla. Es decir, aquí ya había un conflicto entre Perú y Chile. ¿Qué era lo que le quedaba a Diego de Almagro? Le quedaba el Cusco, porque el Cusco estaba justo en esa frontera. Entonces él quería esa ciudad. Entonces se enfrenta con Pizarro y es derrotado, ¿no? Es derrotado por el hermano de Pizarro, por Hernando Pizarro. Posteriormente, el hijo de Diego de Almagro el Mozo, conocido de esa manera, él ya, una vez que se entera de que a su padre lo habían derrotado, él quiere reclamar por los derechos que le quedan como todo heredero, pero no se los quisieron dar. Entonces ahí viene esta rebelión, por dos causas principalmente. La primera, se las acabo de comentar, el querer recuperar, o el mejor dicho, el obtener lo que le corresponde como heredero de Diego de Almagro el Viejo, y además vengar la muerte de su padre. De esta manera, Diego de Almagro el Mozo derrota y vence a Francisco Pizarro en esta rebelión. Luego viene la batalla de Chupas. ¿Qué es la batalla de Chupas? Lo que pasa es que Diego de Almagro, después de haber asesinado con los almagristas a Pizarro, en la batalla de Chupas, bueno, antes de esa batalla, él se autoproclama como gobernador de Nueva Castilla. Profe, o sea que ya Pizarro no era más gobernador de Nueva Castilla, obviamente, ya estaba muerto. El que ahora iba a ser el gobernador de Nueva Castilla iba a ser Diego de Almagro el Mozo. Se entera de esto la corona española y manda a Vaca de Castro, y en la batalla de Chupas, de Castro derrota a Diego de Almagro. Posteriormente a esto van a venir las nuevas leyes, que ahí debería ser 1542. Me equivoqué por unos 400 años más o menos. Debería decir 1542, dice 1942. Lógicamente, con el nivel y bagaje cultural e histórico, tú vas a saber que es 1542. Ahora, la rebelión de los insatisfechos. ¿A qué se refiere la rebelión de los insatisfechos? Los españoles que habían venido aquí al Perú a hacer las encomiendas. ¿Qué cosa eran las encomiendas? Las encomiendas era una especie de... Los encomenderos eran una especie de esclavistas. ¿A quiénes esclavizaban? A los indios. Entonces, ¿qué hicieron estas nuevas leyes? Estas nuevas leyes abolieron la esclavitud a los indios. Por eso es que estos españoles que recién habían venido como encomenderos quedaron insatisfechos. La rebelión de los insatisfechos. Al final la corona española lógicamente los venció y estableció a partir de ahí con el primer virrey Blasco Núñez de Vela el virreinato del Perú, el cual pasamos a analizar. Su definición es aparato político o de gobierno dependiente de España. Así es, éramos una dependencia de España. Acuérdate que el término, por ejemplo, vicepresidente, vice o vizconde, ese prefijo vi con v significa en vez de. El virreinato estaba en vez del reinado. Éramos, lógicamente, lo repito, una dependencia. ¿Qué estaba pasando en España? Como les comenté, se daba el capitalismo mercantil, que era la base de la riqueza, ¿no? La riqueza se acumulaba, era la acumulación de capital, la acumulación de piedras preciosas. Se estaba dando una monarquía absolutista, la cual
centraba el poder en el rey. El rey decidía todo lo que iba a pasar. No tenía ningún tipo de ley que lo haga detenerse o que lo haga pensar dos veces las cosas. Eso recién se va a dar con la monarquía constitucional. Y como les comenté, aquí sí le he puesto bien el año, creación de nuevas leyes de Indias de 1542. ¿Por qué se crea el virreinato? Porque la corona española busca anular a los gobernantes. ¿Quiénes eran los gobernantes? Pizarro y Almagro. A los que les comenté que explotaban a los indios lógicamente, y aparte de eso los encomenderos y los gobernantes ya le estaban jugando malas pasadas a los reyes. ¿Cómo así? Ellos tenían que enviarle una cantidad determinada de oro y de plata, una cantidad determinada de dinero, pero no le daban lo que le correspondía por previo acuerdo a la corona española, le daban menos. Eso era corrupción. La corona española se dio cuenta y comenzó pues obviamente a controlarlos hasta que vino el virreinato, mandaron a Blasco Núñez de Vela y se acabó. Además también de anular y de someter a los incas de Vilcabamba que todavía estaban presentes y querían estos incas de Vilcabamba, lógicamente, derrotar a los españoles. Luego está la organización económica en la que tenemos la minería, que era la actividad de mayor importancia, porque eso aseguraba la gran concentración de oro y plata para España. Estaba la matura, que tenía la mita obrajera. También estaba el quinto real, que era el impuesto que se les grababa a los propietarios de las minas, es decir, a los españoles. El monopolismo y exclusivismo tiene que ver con el comercio que en ese tiempo se daba, que solamente podían comerciar con su metrópoli, es decir, con España, no podían comercializar con otro país. Ese era el monopolismo y exclusivismo que se imponía a Perú. La Casa de Contratación era aquella que regulaba el comercio entre España y sus colonias. Ahora, la organización social. Esta pirámide, por ejemplo, tiene lógicamente en la parte más alta los españoles. Ahí estaba el virrey. El virrey era la máxima autoridad. Después del virrey estaban los peninsulares o también llamados chapetones. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los españoles nacidos en España. Profe, pero es lógico que sean los españoles nacidos en España. Sí, pero también había españoles nacidos en Perú. Los españoles nacidos en Perú eran los criollos. Y estos criollos son los que van vamos a decirlo de esta manera, van a impulsar el proceso independentista. ¿Por qué? Porque a los criollos se les privaba de derechos que los chapetones, que los peninsulares sí tenían. ¿Y por qué? Por el simple hecho de haber nacido en Perú. Entonces, después de los criollos estaba pues la nobleza indígena. ¿Quiénes eran? No, perdón. Antes de los criollos estaba la nobleza indígena. La nobleza indígena estaba encima de los criollos. Eran pues los que habían tenido beneficios al colaborar con los españoles. Después de los criollos estaban los mestizos. Los mestizos eran la unión de un indígena con un español. Y estos obviamente tenían mucho menos derechos que los criollos. Es más, estaban dentro de la clase social dominada. Los criollos eran una especie de sector medio y los virreyes con los peninsulares y la nobleza indígena eran una clase dominante. Los indios y los negros estaban en la clase dominada. Estos eran los que aportaban con los tributos como base económica del virreinato. Y así llegamos a la educación y al arte. Primero vamos con la educación, que era totalmente religiosa. En ese sentido, el primer colegio que fue fundado fue el Colegio Mayor San Felipe Neri, y la imagen que tienen ahí es la Catedral de Lima durante el virreinato. Cabe mencionar también que el 12 de mayo de 1551 se fundó la magnánima, la excelentísima, la ilustrísima Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú Decana de América, con dos facultades que era Teología y Filosofía. Recién fundada se llamaba Universidad de Lima. Recién en 1574 va a recibir el nombre de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso en cuanto a la educación. En cuanto al arte, por ejemplo, podemos hablar de literatura. Al que es considerado el primer peruano en la literatura, Gómez de Figueroa. ¿Quién es Gómez de Figueroa? El Inca Garcilaso de la Vega. Y hijo de Garcilaso de la Vega, Gómez de Figueroa fue a España a querer ver a su padre y no lo dejaron.
no lo dejaron ver a su padre porque le decían que él no era español. Entonces él les dice, bueno, yo soy, yo no soy Garcilaso de la Vega, yo soy Inca Garcilaso de la Vega. Y ahí él se cambia el nombre, sin dejar de reconocer su ascendencia española ni su ascendencia indígena. Él la tenía totalmente clara. Bien, hasta aquí con este vídeo. En el siguiente vamos a hablar un poco acerca de la política en el virreinato y acerca del proceso histórico que continúa luego del primer virrey, que es Blasco Núñez de Vela. Hablaremos también de Francisco de Toledo, de las reformas toledanas y de un par de virreyes más, para así llegar hasta este bichito que genera la idea independentista y la posterior guerra de independencia. Eso es todo por esta semana, espero que les haya gustado y si fue así, por favor pueden darle like y suscribirse. Eso fue todo, cuídense, un abrazo, chau.